Bienvenidos a nuestro webinar. Somos Cybercorp. Yo soy Valeria, su anfitriona, y pues nos acompaña Darwin Bejarano, que es experto en seguridad en endpoints. Y estamos aquí, él está por parte de Managed Engine, y pues estamos muy felices de que podemos hablar de cómo Endpoint Central ha estado revolucionando la forma en la que las empresas protegen sus dispositivos. ¿Cómo estás, Darwin? Muy bien, Valeria, muy contento, muy complacido de estar acá el día de hoy para platicar un poco acerca de la gestión de endpoints, la seguridad y dar algunos consejos para las organizaciones. De acuerdo, muchísimas gracias. Cybercorp es más que una empresa de seguridad informática. Somos tu socio estratégico en la defensa contra las amenazas digitales. Con casi 3 décadas de experiencia, nuestro enfoque se centra en 4 pilares tecnológicos: prevención de amenazas, protección de activos, protección de datos y protección de la identidad. Nuestro objetivo es asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de tu información, esencial para el éxito y la resiliencia de tu organización. ¿Cuál dirías tú que es el principal reto al que se enfrentan las organizaciones en expansión con respecto a los endpoints? Pues principalmente digamos que el reto es que empiezan a haber una gran cantidad de dispositivos que se deben administrar y que se deben gestionar. Cuando hablamos de pocos dispositivos, quizás sea una tarea simple y fácil de hacer, pero imagina que tú antes, hace algunos años atrás en las organizaciones generalmente tenías un equipo de cómputo, pero ahora puedes tener un workstation en tu lugar de trabajo, puedes tener un laptop, también puedes tener un dispositivo móvil y todos tienen que administrarse, todos tienen que gestionarse, todos tenemos que protegerlos porque tenemos información sensible de la organización. Entonces, ese principal reto es esa expansión, esa gran cantidad de dispositivos que no son solo Windows, quizás a veces altos directivos utilizan Macs, otros utilizan Android, otros utilizan iOS, entonces existe un ecosistema muy diverso que se debe gestionar y que se debe controlar, y eso es una gran complejidad para las organizaciones. Y ahora, ¿qué porcentaje dirías tú, bueno, según CISOMAG, crees que no utilizan ningún tipo de seguridad de endpoints? Mm, Pues este estudio plantea que alrededor del 37% de las organizaciones no tienen herramientas que les ayuden a gestionar la seguridad de sus endpoints. Y no solo este estudio de CISOMAG, sino hay estudios de mercado, por ejemplo, de TechNavio, que habla que la gestión unificada y la seguridad de los endpoints está en una etapa de bastante crecimiento y que la mayoría de organizaciones que están adoptando este tipo de tecnologías ahora, alrededor del 2026, ya van a tener una adopción propia y buena de ese tipo de tecnologías. Las organizaciones que quizás ingresen después, pues van a tener una adopción más tardía de este tipo de tecnologías. Ahora me gustaría saber cómo soluciona Endpoint Central la complejidad de tener varios dashboards y este tipo de herramientas. Pues básicamente digamos que una de las principales fortalezas de la herramienta es que consolida en una consola centralizada la gestión de todo tipo de dispositivo que podamos tener en la organización. Entonces, pues esa complejidad de administrar diferentes plataformas, diferentes sistemas operativos se reduce un poco. Obviamente también existen dashboards con información útil de la organización con indicadores claves del estado de seguridad de esos dispositivos, qué parches, qué vulnerabilidades, qué riesgos puede tener ese dispositivo para que los administradores fácilmente puedan identificarlos y puedan gestionar las políticas que les permitan controlar y mitigar un poco esos riesgos. De acuerdo. Ahora, ¿qué funcionalidad ofrece el complemento de seguridad de endpoints de Endpoint Central? Pues básicamente lo que queremos acá es poder consolidar en una sola solución capacidades de administración, que eso es requerido en el día a día de cualquier organización, tener información de inventario, poder tener información de configuraciones, desplegar software, si algo falla, poder tomar control remoto para brindar el soporte correspondiente. Esas son necesidades básicas de administración que tiene cualquier organización, ¿cierto? Pero hoy en día no solo administrar es suficiente, sino las organizaciones también demandan necesidades de implementar políticas de seguridad. Entonces empieza a aparecer necesidades de mantener mis equipos actualizados, ¿cierto? Normalmente surgen muchas actualizaciones en tu equipo, en tu celular, tú a veces ves que llega una nueva actualización y generalmente las actualizaciones surgen porque nos traen nuevas funcionalidades, porque nos corrigen problemas de funcionamiento de algo que no funciona adecuadamente o porque nos ayudan a protegernos con una brecha de seguridad que hay. Entonces, constantemente tenemos que parchar, ¿listo? Y luego de eso también aparecen otro tipo de vulnerabilidades, vulnerabilidades críticas, vulnerabilidades de día cero,
quizás vulnerabilidades que ya son descubiertas, pero que el fabricante correspondiente todavía no ha generado una solución. Entonces, existen, digamos que como unos caminos por donde esa vulnerabilidad se puede explotar. ¿Y qué debo hacer yo para gestionarlas y controlarlas un poco? Pues debo cerrar esas puertas, esos caminos por donde se pueden generar esas vulnerabilidades. Tenemos también capacidades de controlar los browsers, los navegadores. Entonces, digamos, hablamos de generar una inmunidad en el endpoint. Como tu sistema inmune tiene unas células y esas células aprenden a afrontar como todas las situaciones que tú debes vivir. El endpoint debe tener ciertas capacidades para afrontar ese ecosistema que es Internet, ¿sí? Que es un poco agresivo y que hay muchas vulnerabilidades y muchos gaps de seguridad allí. Entonces el browser normalmente un usuario común lo usa para consumir información y estamos acostumbrados a consumir información, pero así como consumimos información, también puede salir información. Claro. Y entonces esa puerta es en doble sentido, tenemos que controlarla. Como cuando tenemos nuestro dispositivo móvil y tú descargas una aplicación, hay veces esa aplicación te pide un montón de privilegios o de permisos, te pide privilegios para todos tus contactos. En los browsers tú también puedes bajar complementos, una extensión para controlar la reacción, por ejemplo. Eso también te pide un número de permisos, pero uno como usuario, ¿qué hace? Aceptar porque necesito la extensión. Y entonces ahí cuando acepto, pues estoy dando permiso para que esa extensión o esa aplicación empiece a escuchar o empiece a tener información que quizás no soy consciente de que la estoy otorgando. Entonces son necesidades puntuales de administrar los browsers, las aplicaciones, todos los periféricos que tiene el dispositivo que debemos controlar. Y Endpoint Central y su complemento permite tener un alcance holístico de control de todos los aspectos de seguridad. Y bueno, con todo lo que nos acabas de comentar, ¿cómo ayuda la cuestión de seguridad a eliminar brechas? Digamos que constantemente los endpoints deben tener como esas capacidades o esas configuraciones previas que le den algunas herramientas a los dispositivos para afrontar situaciones difíciles que deben vivir en el día a día normal de uso de cualquier persona o en cualquier organización. Conectarse a una red, quizás una Wi-Fi pública, consumir información desde internet, intercambiar información. Es como cuando, por ejemplo, tú vas a una zona peligrosa de la ciudad, tú tomas unas precauciones adicionales cuando vas a esa zona, ¿cierto? Entonces es entregarle a esos dispositivos esas precauciones adicionales antes para que cuando tenga que afrontar esas situaciones ya esté preparado. Muy bien. Entonces controlas los periféricos que pueden tener. Entonces si alguien va caminando y se encuentra quizás un pendrive, una USB y piensa que está de buenas y la conecta en la red corporativa de la organización, pues si el equipo no está preparado y no tiene una política para gestionar este tipo, pues puede ser un riesgo, una brecha de seguridad que alguien de forma premeditada colocó esa USB, la infectó para impactar esa organización. Pero si el dispositivo ya tiene una política que no permite leer ese dispositivo, así lo conecte, pues esa brecha de seguridad no se va a materializar. Lo mismo, entonces tú vas caminando o vas navegando por internet, obtienes información, quizás vas a descargar un archivo, pero este archivo puede ser riesgoso. Y si existe una política que maneja la descarga de esos archivos, pues le estás dando instrumentos al endpoint para que se proteja. Entonces eso es básicamente, digamos que el tema de promover esa inmunidad o darle esas herramientas de prevención al endpoint. Ahora me gustaría que nos platicaras un poquito de lo que es la mitigación de vulnerabilidades y cómo la maneja Endpoint. Me refiero a la de día cero. Ok, pues digamos que algo interesante que tiene la herramienta es que es una solución de software basada en un agente. Entonces cada dispositivo de cómputo, cada endpoint, tiene un agente desplegado. Ese agente tiene la capacidad de conocer cómo está el estado de ese dispositivo, qué sistema operativo tiene, qué aplicaciones tiene, y paralelamente recibe información desde el servidor central que es alimentado con las novedades y las vulnerabilidades. Entonces cruza estas dos informaciones y sabemos qué tenemos y qué nuevas vulnerabilidades existen a nivel global. Entonces nos muestra un dashboard diciéndonos, mira, aparecieron estas nuevas vulnerabilidades y están impactando estos dispositivos. Ya paralelamente el analista de seguridad previamente puede hacer uso de las capacidades de Endpoint Central para desplegar las correcciones o las respuestas de estas vulnerabilidades. Estas se pueden hacer de forma manual, pero ¿qué quiere decir que de forma manual? No quiere decir que no las pueda programar, las puedo programar según un plan de trabajo.
simplemente las selecciono manualmente cuáles quiero mitigar. Las puedo hacer de forma automática, las programo, ¿cierto? O también existe la capacidad de generar algo que se llama un proceso de testeo y aprobación. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque muchas veces los fabricantes de software, de sistemas operativos, liberan actualizaciones, ¿sí? Sí. Y yo voy a desplegar esa actualización en mi ecosistema tecnológico y tengo problemas, no funciona igual que como funcionaba las pruebas que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque cada ecosistema tecnológico de cada organización es tan único, es como tu huella dactilar, ¿cierto? Porque cada organización tiene diferentes marcas de hardware, diferentes sistemas operativos, diferentes tecnologías conviviendo que forman ese ecosistema tecnológico. Entonces yo tengo la necesidad de crear un grupo de testeo, desplegar las correcciones allí, validar cómo se comporta en mi organización y después sí, hacer uso de desplegar eso de forma masiva para tener más confianza y saber que no va a generar un impacto al negocio. ¿Cuáles creerías tú que son los beneficios de la auditoría de software de alto riesgo? Ok, es bastante importante, como te lo mencionaba en la pregunta anterior, tenemos el agente que conoce que tiene el dispositivo, ¿listo? Hay tres software que pueden representar un riesgo para una organización. ¿Cuáles son? El software que ya cumplió su ciclo de vida útil. ¿Por qué? Porque ese software ya no recibe más actualizaciones por parte de los fabricantes. Es decir, que si se descubre una brecha de seguridad, el fabricante ya no te va a generar el parche o la corrección para esa brecha de seguridad. Entonces, Endpoint Central hace el escaneo y te informa qué software que ya cumplió su ciclo de vida útil tienes en todos tus equipos de la organización. Okay. Otro software de alto riesgo es el software de descarga peer-to-peer, que generalmente utilizamos para descargar software, aplicaciones, pero que muchas veces ese software, esas aplicaciones vienen modificadas, vienen con malware adicionados, entonces por eso es un software de alto riesgo. Y un tercer software de alto riesgo que nosotros catalogamos es el software que permite tomar control remoto de otro dispositivo, porque nos va a permitir tomar control de ese dispositivo y obtener información. Entonces estamos auditando esos tres tipos de software de alto riesgo y estamos generando un dashboard que informa qué software se están usando en la organización y qué riesgos se pueden materializar con ese tipo de software. Ahora, ¿cómo se gestionan los puertos en Endpoint para mejorar la seguridad? Ese mismo agente que está escuchando y sabe que tiene el dispositivo, también se descarga de escuchar qué puertos de servicios están operativos en los diferentes endpoints que estoy gestionando. Entonces, si hay puertos de consumo de tráfico web por el puerto 80, por ejemplo, lo vamos a escuchar. Si hay transferencia de archivos, pues vamos a saber que se está haciendo esa transferencia de archivos. Entonces lo que vamos a hacer es generar una auditoría de qué puertos se están utilizando y mostrársela al analista para que haga la validación si efectivamente todos esos puertos que están habilitados se requieren para el funcionamiento de ese dispositivo o de ese servidor. Y entonces empezar a hacer la tarea de dejar solo abiertos los puertos que efectivamente se requieran para las operaciones que necesite la organización y cerrar, pues digamos que los otros caminos que pueden materializar alguna brecha o un gap de seguridad. ¿Y de qué manera Endpoint Central automatiza la gestión de parches? Esta es una tarea bastante compleja y pesada en las organizaciones debido a la gran cantidad de endpoints que puede tener una organización y debido también a la gran cantidad de actualizaciones que se pueden presentar de sistemas operativos y de todas las aplicaciones que tiene instalada ese dispositivo. El equipo de seguridad está presionando porque tengamos los equipos actualizados, pero la parte operativa que realiza esta tarea muchas veces, con el afán de cumplir, empieza a crear tareas automáticas para desplegar esos parches. Y en algunos momentos puede empezar a generar impactos en el negocio, que creó un parche y ese parche no funcionó como se esperaba y está generando un impacto en el negocio. Entonces Endpoint Central tiene dos métodos de despliegue. Uno, de testeo de aprobación, donde selecciono un grupo, planteo cómo funciona en ese pequeño grupo y eso es creo una tarea automática para parchar esos equipos. Por ejemplo, tengo una operación de servicio al cliente quizás con 100 personas que atienden. Entonces tengo 100 equipos allí. Tengo quizás 2 sistemas operativos y 2 diferentes hardware en esos equipos. Entonces cojo un pequeño grupo de pruebas de 4 equipos, pruebo todos los diferentes escenarios que se pueden presentar y luego sí creo una tarea automática para parchar los 96 que me hacen falta. Y entonces ya lo hago de una manera más tranquila, sabiendo
cómo va a ser el resultado, sin tener riesgo de que voy a impactar mi negocio y mi organización. ¿Y qué tipo de plataformas son compatibles con la gestión de parches? Ok, esto es un dato bastante interesante. Endpoint Central tiene la capacidad de parchar a nivel de equipos de cómputo, sistemas operativos Windows, versiones de escritorio, versiones de servidor. Tiene capacidad de parchar sistemas operativos Mac OS, tiene capacidad de parchar diferentes distribuciones de Linux, Red Hat, SUSE, Debian, Ubuntu, Fedora, entre otras. Entonces digamos que desde una sola consola voy a tener el control de saber qué parches pueden faltar y aplicarlos en toda mi infraestructura, que generalmente es muy heterogénea en las organizaciones. Y es algo muy importante tomar la pregunta que te voy a hacer porque es algo con lo que convivimos en nuestra vida cotidiana. Y pues ahora te voy a preguntar que por qué los navegadores son como el medio más fácil por el que un malware pueda atacar. Pues lo más importante es que la mayoría de las personas no tienen la conciencia del uso de este tipo de herramientas, de los navegadores, de los browsers. Normalmente siempre pensamos que solo nos permiten consumir información. Buscamos información en internet y la obtenemos y ya. Pero normalmente es una puerta en ambos sentidos. Como puedo consumir información, también pueden extraer información de mi organización, mía, personal, que puede representar un riesgo de seguridad. Entonces digamos que esa falta de conciencia del usuario permite que los hackers aprovechen y tomen ventaja de que los usuarios no se preparan, no implementan ningún control cuando están utilizando los browsers. Entonces digamos que existen diferentes herramientas que yo debo controlar allí. ¿Qué extensiones implemento? ¿Cierto? ¿Qué políticas de prevención de guardar información implemento? Si guardo mis contraseñas en el browser, si guardar mis contraseñas para acceder a sitios es seguro, tenerlas en mi browser, o quizás alguien después pueda obtener esa información. Si en algún momento cierro mi browser, pero previamente había autorizado que se ejecute en segundo plano un proceso, es decir, que el browser está cerrado, pero igual está haciendo un proceso, sin que yo me dé cuenta. Entonces, digamos que esa falta de conciencia es lo que permite que las hackers utilicen el browser como un vector para aprovechar y materializar algún gap de seguridad. ¿Y cómo Endpoint Central controla como los complementos y elementos de los navegadores? Endpoint Central digamos que tiene un módulo para administrar los navegadores, entonces nos informa qué navegador tengo, ¿cierto? Okay. Si tengo Chrome, si tengo Firefox, si tengo Edge, Chromium, si tengo cualquier navegador, entonces él me va a informar cuál tengo. Y después sobre esos que tengo, yo tengo la capacidad de controlar qué complementos puedo instalar en los browsers. Entonces puedo crear una política de manera centralizada que indique qué complementos están autorizados para usar en la organización a nivel corporativo. Entonces, vamos a utilizar este complemento porque ya el equipo de seguridad hizo un análisis y validó que nos representa algún riesgo. Entonces puedo crear una política donde digo, mira, implementale sobre todo los equipos de la organización y conserva los que ya estaban implementados o deshabilita los complementos, cualquiera que tenga, y solo anclale al browser estos que la organización definió, que son los autorizados y que son los seguros que se van a utilizar. Entonces ahí digamos que estamos cerrando ese gap y estamos controlando qué extensiones y qué complementos podemos utilizar allí. Y a todo esto, ¿qué diferencia hay entre las aplicaciones en la lista negra y en la lista blanca en el control de aplicaciones? Estos términos de lista negra y lista blanca son unos conceptos técnicos que se utilizan para implementar algunas políticas de control de qué aplicaciones puedo utilizar y qué aplicaciones no puedo utilizar. Normalmente, para entenderlo de una manera sencilla, yo coloco en una lista negra las aplicaciones que representan algún riesgo para la organización. Es decir, yo ya tengo identificado con mi equipo de seguridad que cierta aplicación puede representar algún riesgo o no la quiero utilizar en mi organización, quizás no porque represente un riesgo, sino quizás porque no tengo un licenciamiento y no quiero generar un incumplimiento. Entonces, por ejemplo, uso TeamViewer para tomar control remoto o AnyDesk, pero no las tengo licenciadas. Entonces puedo agregar ese tipo de aplicaciones a una lista negra. Y el funcionamiento va a ser que voy a poder abrir cualquier aplicación, excepto las que estén en la lista negra. Y la lista blanca, al contrario de lo que la gente creería, es una lista más restrictiva. Solo me va a permitir abrir las aplicaciones que estén en la lista blanca.
y cualquier otra aplicación va a estar bloqueada. Es decir, que yo tengo que generar un inventario de qué aplicaciones necesito para poder operar en mi día a día, agregarlas a esa lista blanca y solo esas aplicaciones van a estar permitidas. Entonces Darwin necesita el correo, Darwin necesita el navegador, no sé, unas 3 o 4 más aplicaciones. Y solo esas aplicaciones va a poder abrir. Okay. Si va a intentar abrir otra, va a estar bloqueada. Y ahora, ¿cómo protege Endpoint Central a los dispositivos conectados por USB? Ok, digamos que normalmente mi equipo de cómputo tiene la capacidad de que se le pueden agregar muchos periféricos. Normalmente el mouse, dispositivos de almacenamiento portables, quizás dispositivos con Bluetooth, mi celular lo puedo conectar para que me sirva como de cámara o una impresora, muchos periféricos que en algún momento pueden representar también algún riesgo para la organización si yo tengo implementada una política de controlar cómo usen adecuadamente estos puertos. Entonces, Endpoint Central tiene la capacidad de crear políticas de manera granular donde yo defino qué tipo de periféricos sí se permiten y qué tipo de periféricos están bloqueados en mi organización porque pueden representar algún riesgo. Y si en algún momento un usuario requiere tener un acceso temporal, quizás un gerente está atendiendo una reunión y necesita obtener información de una memoria USB, puede hacer una solicitud de un acceso temporal y se le puede habilitar por un periodo de tiempo definido. Es decir, lo habilito por 1 hora, por 20 minutos y no queda la política abierta que, le habilité esto a una persona, olvidé porque me puse a hacer otra actividad, quizás atender un incidente de seguridad y esa política quedó abierta semanas o meses. Entonces la herramienta tiene esa capacidad de programarlo y definirlo por un periodo de tiempo específico. Y bajo todo esto, ¿qué beneficios nos ofrece la opción de BitLocker de Endpoint Central? Ok, pues básicamente digamos que el BitLocker es poder cifrar la información que tengo en mi dispositivo y es muy útil en situaciones como cuando tengo dispositivos tipo laptops que generalmente los puedo estar moviendo de lugar a otro. Y en algunos momentos, en países como México o como Colombia, donde soy yo, hay problemas de inseguridad que te pueden hurtar tu portátil. Si tú no tienes implementada una política de cifrado, pues la información que tienes de la organización puede quedar expuesta. Entonces, cuando yo hago políticas de cifrado, pues se perdió el dispositivo, ¿sí? Pero la información que tenía ahí no van a poder acceder, ni van a poder visualizarla, ni va a generar un riesgo para la organización. Entonces, con Endpoint Central tengo la capacidad de crear políticas de manera centralizada para gestionar el cifrado de todos mis endpoints en una política de manera centralizada y en momentos que necesite recuperar la información, voy a poder tener las llaves que me permiten descifrar esos dispositivos de manera rápida y oportuna. Y bueno, entonces, ¿cómo ayuda Endpoint Central a monitorear las acciones de los dispositivos conectados en tiempo real? Digamos que en esas políticas que te hablaba ahorita de controlar los periféricos USBs, como pueden ser un poco granulares, yo puedo establecer procesos de que en algún momento permito solo que se gestionen algún tipo de archivos en mi organización de algunos tamaños específicos o puedo habilitar que las personas puedan conectar los pendrives e intercambiar información. Pero para temas de auditoría puedo habilitar que se cree un shadow copy, una copia fantasma de esa información en un repositorio que yo administro, que yo puedo ver y visualizar qué tipo de información están intercambiando mis colaboradores con el fin de validar si efectivamente es una información operativa o si quizás en algún momento se está generando una filtración de datos confidencial de la organización. Bueno, pues yo creo que esa información ha sido enriquecedora para todos ustedes. Espero que la puedan llevar a cabo en todo lo que realicen. Y pues ahora ya toca el momento de pasar a las preguntas que nos vayan haciendo y ya estoy viendo que están llegando algunas. Y la primera es de Raúl, que pregunta que de qué manera hace gestión de vulnerabilidades Manage Engine. Pues básicamente digamos que lo que te comentaba en el desarrollo de las preguntas anteriores, Endpoint Central tiene una agente en cada uno de los dispositivos. Esa agente conoce qué tiene ese dispositivo y paralelamente cruza la información con sitios de novedades que han llegado a los vendors. Y con eso tenemos qué hay de nuevo y qué tenía mi dispositivo.
Entonces ahí podemos saber cuál es el gap que tiene ese dispositivo, qué le hace falta, cuáles son las nuevas vulnerabilidades que tiene. Entonces Endpoint Central constantemente trae información de un repositorio que es alimentado por todos los vendedores, los fabricantes de sistema operativo y las aplicaciones de terceros, donde se suben todas las vulnerabilidades y nos va diciendo y nos va manteniendo al día con todas las novedades que tenemos. Ya posteriormente nos genera los reportes para que nosotros creemos las tareas de corrección correspondientes. Pues eso es muy interesante y ahora continuamos con la pregunta de Mireya. Pregunta, ¿cuál es el alcance de la solución de gestión de activos? Endpoint Central, digamos que a nivel de la gente, captura la información del dispositivo y me trae cualquier novedad que ese dispositivo haya tenido. En cuanto a aspectos de hardware que se le haya adicionado a ese dispositivo, si le agregué quizás más memoria, si le cambié el disco duro, pues todas esas novedades me las va a tener en el histórico del inventario. O si quizás también agregué o desinstalé alguna aplicación, entonces vamos a tener actualizado en tiempo real el inventario del dispositivo todo el tiempo. Obviamente, como Endpoint Central tiene un servidor central y cada uno de los agentes que yo debo administrar pues pueden ser muchos, muchas veces las personas preguntan que si es muy pesado el tráfico que pueda generar a nivel de la red, que pueda generar algunos impactos. La respuesta es que no, porque generalmente Endpoint Central solo envía las novedades, es decir, hace el escaneo del inventario una sola vez y después solo si hubo novedades. Si no hay cambios, simplemente dice tiene el inventario tal cual está y no genera ningún tráfico. Ok, perfecto. Ahora Tamara nos pregunta que de qué manera optimiza la operación de tecnología en la empresa. Son muchos aspectos. Uno puede ser reducir la complejidad de gestión de entornos heterogéneos, es decir, no tener la necesidad de tener varias plataformas para administrar diferentes sistemas operativos, sino con una única plataforma lo simplifico un poco, ¿cierto? Voy a poder tener capacidad de automatizar tareas rutinarias, dejarlas preconfiguradas y obviamente quitar un poco de carga de mis ingenieros o mi equipo técnico que realiza esas tareas para que quizás se concentren en algunos otros aspectos. También me ayuda a mitigar un poco los riesgos de seguridad a los que se van a enfrentar las organizaciones, porque constantemente me está diciendo, mira, se liberaron estas novedades y tus equipos tienen pendiente por instalar estos parches o tienen estas vulnerabilidades. Entonces, digamos que tenemos aspectos de administración, tenemos aspectos de seguridad, tenemos aspectos de simplicidad de administración. De acuerdo, muchísimas gracias. Ahora vamos con la penúltima, que sería de Francisco, que nos pregunta, ¿Manage Engine entrega analíticas respecto a las operaciones de TI? Por supuesto, digamos que Endpoint Central, que es la solución que hemos estado hablando, tiene por defecto algunos reportes ya predefinidos que son de uso común en cualquier organización. Pero dentro del portafolio de Manage Engine existe una herramienta que se llama Analytics Plus que me permite crear dashboards corporativos con indicadores claves de negocio que trae la información de las herramientas de Manage Engine y las puede enriquecer con información de otras herramientas o de otras fuentes para crear los indicadores claves que debe seguir el negocio y generar pues el seguimiento de esa analítica y hacerles la trazabilidad que yo requiero en la organización. De acuerdo. Ahora por último tenemos a Martín, que pregunta ¿de qué manera integra otras aplicaciones en la operación de las empresas? Ok. Endpoint Central tiene la capacidad de integrarse con herramientas de gestión de vulnerabilidades, análisis de vulnerabilidades, como capacidades, por ejemplo, como Tenable, se puede integrar con Tenable, pero también tiene la capacidad de integrarse con herramientas de gestión de servicios de IT en una organización, lo que conocemos normalmente como las mesas de ayudas o los helpdesk. Cuando tú tienes un problema en la organización, generalmente colocas una solicitud a la mesa de ayuda diciendo no me imprime, mi equipo no le funciona esto, y hay un equipo de tecnología que se encarga de resolver esa solicitud con base en un acuerdo que existe. Endpoint Central permite que yo me pueda integrar con herramientas de ese tipo. ¿Para qué? Para darle mayor capacidad a los técnicos que resuelven de alcance sobre control sobre los equipos. Es decir, que desde la misma herramienta yo pueda tomar control remoto para brindar el soporte, que desde la misma herramienta si necesito instalar un software lo puedo hacer, que si quizás necesito solucionar a través de una configuración pueda desplegar esa configuración y lo puedo hacer con herramientas propias de Manage Engine como el Service Desk o lo puedo hacer con herramientas de terceros como
ServiceNow, como Jira, como Zendesk, entre otros. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Darwin. Hemos llegado al final de este webinar y pues nos alegra mucho haberte tenido aquí. Muchísimas gracias, yo también muy contento. Espero que la información sea de interés, valiosa para las organizaciones y estamos atentos a apoyarlos para que conozcan un poco más de Endpoint Central sin ningún problema. Esperamos que toda esta información haya sido enriquecedora para todos ustedes y ustedes ya saben que pueden contar con Cibercorp para cualquier duda que tengan y aquí Cibercorp está preocupándose siempre por su bienestar y por su protección. Protege tu negocio con Cibercorp. Solicita una reunión 1 a 1 y una evaluación de seguridad y fortalece tus defensas contra las amenazas digitales. Recuerda, la seguridad de la información es clave para el éxito de tu empresa. Encuéntranos en Instagram como @cibercorpseguridad, en Facebook como cibercorp-ciberseguridad. Contáctanos hoy mismo.